Mi nombre es Diana Zapata, soy bibliotecóloga y hoy vamos a mirar entonces esas estrategias de búsqueda y vamos a mirar entonces diferentes plataformas. Les pido el favor también me colaboren con el micrófono para que otras personas no escuchen de pronto esa interferencia y les voy a compartir mi pantalla en este momento. Listo. Listo, si en algún momento tienen una duda, algo no quedó claro, no se escuchó bien, no se entendió bien, o quieren que exploremos algunas otras herramientas que de pronto yo no esté mencionando, pueden activar el micrófono y hacer la intervención o la pregunta, teniendo en cuenta que estoy compartiendo pantalla y no estoy pendiente como del chat de la reunión. Bueno. Bueno, vamos a empezar por Google. Este navegador nosotros lo utilizamos siempre para búsquedas cotidianas, para búsquedas académicas. Vamos a buscar por el tema sugerido, que es liderazgo transformacional. Listo. Listo. No sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información. En este caso, como el tema es un poco más específico, solo tengo 648.000, ¿cierto? Siguen siendo muchos, pero hay otros resultados que digamos que puede ser tema tendencia o un tema general y puedo tener millones y millones de resultados en esta primera búsqueda. Muchas de las páginas que me aparecen a mí de primeras, vamos a abrir esta como ejemplo, son blogs, son wikis, son páginas que no tienen, digamos, una revisión de la información. Y voy a abrir entonces este, este ejemplo. Bueno, tengo el internet un poquito lento. Bueno, voy a abrir entonces este ejemplo porque vamos a fijarnos en los elementos básicos que necesitamos cuando revisamos una página o un documento y es que tenga tres datos que me permitan a mí hacer la referencia bibliográfica. Esos datos son un título. Muchas páginas no tienen un título de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Si en otro momento queremos volver a buscar ese texto, va a ser muy complicado porque sería entonces volver a hacer la misma búsqueda. En este caso, si tengo entonces un título, voy a necesitar una fecha de publicación, ¿cierto? Hay algunas páginas que no me muestran la fecha de publicación, que no sé entonces cuándo se publicó o que tienen fecha de actualización, pero no me muestra todos esos cambios que ha tenido. En este caso, sí nos podría servir, por ejemplo, este ejemplo. Tiene un título, tiene una fecha de publicación. Puede que al son de hoy, 2020, la información que esté acá ya sea diferente, pero miren que hay evidencia de lo que hubo, por ejemplo, en 2018 y hay nuevos documentos actuales que pueden mostrar ese cambio que hubo. Y hay páginas que simplemente cambian la información. El día de mañana puede que la información sea totalmente diferente o la otra semana o cuando ya los docentes estén revisando esas fuentes. Necesito entonces el título, necesito la fecha y necesito una persona, pues como un autor, una persona, un grupo de personas, una universidad, una empresa, alguien que se haga responsable por el contenido que acá encontramos. En muchos blogs, en muchas wikis, a mí toda esa información me falta, ¿cierto? Básicamente me presentan una URL o el link de la página que este en cualquier momento deja de existir y por eso necesito esos datos básicos.
En este caso, este blog sí me va a permitir referenciar el documento. Tengo el autor, tengo el título y tengo la fecha de publicación, ¿cierto? Bueno, si por ejemplo este link deja de existir, miren que ya tenemos los datos puntuales para volver a recuperar esta información de pronto en otras páginas. Algo que también me voy a fijar, que el documento que yo esté leyendo tenga referencias bibliográficas. Eso me puede dar cuenta a mí si la persona de pronto pues no se está inventando parte del texto o si la persona es experta en el área o qué documentos tuvo que leer para poder generar ese nuevo conocimiento. En este caso, pues vemos que el perfil del autor es un maestro, es un docente de dirección de recursos humanos, entonces, bueno, puede ser confiable esta información. Una recomendación. Acá miren que tenemos los datos básicos, podemos confiar también en el perfil del autor. La idea sería que nosotros revisemos varias páginas o varios documentos para poder corroborar esos datos o para poder ampliar la información. Miren que en cuestión de 2 párrafos me estaban resumiendo todo el tema y hay investigaciones que son más largas y que en estos blogs o en estas páginas me empiezan a mostrar como el resumen del resumen del resumen y me pueden estar omitiendo información importante para el trabajo que yo esté realizando. Entonces, podemos utilizar la información que queramos. A rasgos generales sería tener en cuenta esos datos y mirar varias páginas, corroborar esos datos siempre. También acá, a rasgos generales, pues desde esta búsqueda inicial podríamos mirar cómo termina la página. Si termina en .gov.com, que son páginas gubernamentales, en .edu.com, que son páginas de universidades, diferentes revistas, diferentes periódicos. También se supone que son fuentes confiables, son fuentes de investigación, pero como estos tienen una postura política hacia un lado o hacia el otro, no solo pasa con revistas nacionales, sino también internacionales. Por eso debemos de mirar varias fuentes, porque pueden que también nos estén omitiendo información. Bueno, vamos a abrir otra pestañita y vamos a aplicar un primer filtro, que es buscar Google Académico o Google Scholar. Listo. ¿Por qué funciona como un primer filtro? Esta extensión de Google me va a filtrar a mí directamente fuentes confiables. Acá me va a mostrar libros, me va a mostrar artículos de revista, capítulos de libro, ensayos, conferencias y trabajos de grado y otros formaticos también que tuvieron ese proceso de investigación, una hipótesis, objetivos, metodologías, conclusiones y demás. Miren que hicimos la misma búsqueda. Juliana, tu micrófono, por favor. Gracias. Miren que hicimos la misma búsqueda y de 648.000 resultados ya tenemos 37.000, ¿cierto? Acá ya me están omitiendo cualquier página, blogs hace cualquier persona también, cualquier persona abre, pues se puede poner contenido en diferentes plataformas, pero estas entonces son fuentes confiables. ¿Cómo me está organizando este navegador esa información? De acuerdo con a la relevancia, según me dice este datico de la parte izquierda, me lo mide a partir de las referencias o las citas que tengan otras investigaciones. En este caso, hay 729 investigaciones que han utilizado este documento. Puede ser porque el documento sea lo suficientemente importante para ser base de estas diferentes investigaciones. Quiero ver cuáles investigaciones han surgido a partir de eso o han utilizado datos de este texto.
Pues si selecciono esta opción de citado por, me aparecen todos esos títulos que han utilizado este documento. Bueno, el primero es el que más han referenciado, después este, segundo con 268 investigaciones, el tercero con 200 y de esta forma me lo organiza, ¿cierto? Me mide como la importancia a partir del uso del documento en otras investigaciones. Listo. En este cuadrito de búsqueda, el navegador me va a recuperar a mí la información pues me va a recuperar como las palabras juntas o las palabras separadas. En estos primeros resultados siempre me aparecen las palabritas juntas, pero yo sé que me está apareciendo otro montón de títulos que mencionan la palabra liderazgo, pero se enfocan entonces en otro tipo de liderazgo o en otro contexto. ¿Cómo le digo al navegador que me busque las dos palabritas juntas? Vamos a aplicar unas comillas. Vamos a encerrar los términos, las palabras entre comillas. Y le decimos al navegador que solo me recupere los documentos que mencionen ambas palabras juntas. Listo. Miren que de 37.000 resultados ya tenemos 14.200, ¿cierto? Me empieza entonces a disminuir mucho esta cantidad. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones o los conectores, tales como de, la, los, con, para, porque a veces nos aparecen títulos o textos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero como se repiten mucho estas palabritas, por eso me lo recupera el navegador. Listo. Bueno, las diferentes bases de datos tienen en la parte izquierda, pues la mayoría de veces está en la parte izquierda, diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me muestra filtros por año. Yo quiero buscar el tema de liderazgo transformacional, las publicaciones de 2020, de 2019, de 2016 o el intervalo específico de fechas. Bueno, que yo sé que este tema, digamos, tuvo una tendencia o tuvo un desarrollo importante de 1980 a 1990 o del 2000 al 2005, todo ese rango de fechas que yo desee incluir, que desee evaluar, lo voy a incluir acá. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando son temas que se publican mucho, que se están desarrollando súper rápido, que tengo demasiados resultados, puedo buscar los últimos 2 o 3 años. Listo. Miren que de 14.000 ya tenemos 9.780, ¿cierto? Seguimos disminuyendo. Las bases de datos en esta parte es donde me ayudan a mí a puntualizar más como esas características o esos títulos específicos que yo necesito a partir de los filtros. Me muestra, por ejemplo, cuáles son los países que más publican, cuáles son los autores que más publican, las áreas del conocimiento y me aparece algo que es como las palabras clave que me dice, bueno, de estos 9.000 resultados, me organiza por tendencias cuáles son los temas que más están investigando relacionados a este tema principal. Como en este caso no tenemos más filtros, Google no me está permitiendo más filtros, yo todas las características que quiera saber sobre el tema lo voy a incluir a un ladito de las comillas, ¿cierto? Por fuera de las comillas. Por ejemplo, bueno, aprovechando pues como estas opciones que me está mostrando Google, vamos a incluir la palabra desventajas, ¿cierto? Por fuera de las comillas. Y miren que tengo 2.820 resultados, ¿cierto? Vea que cada vez vamos disminuyendo más esta búsqueda. ¿Por qué por fuera de las comillas? Porque me está buscando la palabra desventajas
dentro del tema específico de liderazgo transformacional. Si yo busco todas las palabritas sin las comillas, como el navegador me las recupera juntas o separadas, me aparecen desventajas de todo tipo de temas, de todo tipo de áreas, y esto empieza entonces como a generarme ruido en esta búsqueda. Puedo aplicar otro filtro, que es el que yo más utilizo, el de la palabra Colombia. Yo quiero saber qué se ha publicado del tema de liderazgo transformacional en Colombia o sobre Colombia. Entonces voy a incluir también esta palabrita y tengo 1680 resultados. Si las palabras, pues tanto el tema principal como las características no me aparecen todas en el título, sí me van a aparecer al menos dentro del contenido, ¿cierto? Y por eso me las está recuperando. Miren que empezamos con 648.000 resultados y miren que vamos en 1680. Mientras más específicos seamos con la forma de búsqueda, con las palabras de búsqueda, menos resultados vamos a obtener. La idea es que aplicando cada uno de estos filtros podamos tener hasta 50 o 70 títulos donde podamos leer cada uno y podemos ya definir cuáles nos funcionan y cuáles no nos sirve de pronto tanto. Ya vamos a mirar, ya vamos a ingresar entonces a las bases de datos. Hay momentos, hay algunas veces que yo encuentro ese título específico con la característica exacta que me va a recuperar, por ejemplo, a mí, pues lo que yo necesito para mi búsqueda, para mi investigación. Y cuando voy a abrir el documento, la página me pide a mí pagar por la información o pagar por la suscripción a la página. Muchas veces esa página que nos está pidiendo pagar puede ser una de las bases de datos que el Tecnológico de Antioquia tiene suscritas, ¿cierto? Que nosotros al ser docentes, empleados, estudiantes, egresados, necesitamos, por ejemplo, ver ese documento. Nosotros ya vamos a ingresar entonces por la ruta de acceso a las bases de datos y tendríamos el acceso a la información sin tener que pagar por esa información. Bueno, ya les voy a mostrar cuál sería esa ruta de acceso. Igual si yo ingreso, por ejemplo, desde acá, que es donde estoy haciendo la búsqueda, a mí la página pues me va a reconocer como un usuario o como un cliente pues, general. En cambio, por la ruta de las bases de datos, pues ya me reconoce pues que yo tengo como el acceso a esos documentos. Hay otros casos que yo, por ejemplo, voy a abrir el texto y la página me pide un usuario y una contraseña, ¿cierto? Puede ser porque el título está en la página de una universidad, de una empresa, de, no sé, de una organización que me está pidiendo esos datos y yo no pertenezco a ese lugar, a esa universidad, y por eso no tengo esos datos de acceso. ¿Qué voy a hacer en esa ocasión? Voy a revisar esta opción de versiones que aparece debajo de cada uno de los documentos, ¿cierto? A veces tenemos 2 versiones, 4 versiones, 10 versiones, y eso muestra las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Entonces, si este, por ejemplo, no me dejó revisar el texto completo, reviso las versiones con la intención de que alguna de estas páginas sí me deje ver a texto completo o que pertenezcan a algunas de las bases de datos que tenemos, ¿cierto? Entonces miren que tenemos ya varias opciones de recuperar ese mismo documento. Bueno, hay otros momentos que no me aparece la opción de versiones. Muchas veces me aparece esto cuando el tema es muy actual. Estos temas que son actuales, en su mayoría me aparecen acá resultados de trabajos de grado. ¿Por qué me doy cuenta? Porque los documentos están en repositorios.
Los repositorios son diferentes plataformas que tienen diferentes universidades donde se está publicando los trabajos de grado y diferentes investigaciones de grupos de investigación. Estos repositorios son de acceso abierto, entonces si queremos este texto, queremos leer esa información, tenemos el acceso completo a estos datos, pero por la misma razón no me aparece pues publicado en otras páginas, ¿cierto? Solo queda como en la página del repositorio. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio, también se suben los trabajos de grado allí y es también otra forma de revisar la información como más actualizada, ¿cierto? Listo. Bueno, finalmente, de este navegador como tal, quisiera mencionar esta última herramienta, que son unas comillitas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados, que miren que pongo el cursor sobre las comillas, me aparece la opción de citar, y si yo selecciono estas comillas, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Me muestra entonces la referencia con 3 normas diferentes. Recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces, es bastante confiable para artículos de revista, porque me recupera toda la información, ¿cierto? Me recupera la mayor parte de la información. Para otros formatos va a ser más complicado esta herramienta y la idea sería utilizar esta, pues como esta referencia automática, pero complementar los datos faltantes. Por ejemplo, este primer documento, miren que me está recuperando la información básica o los datos básicos que yo mencioné al principio. Apellidos del autor, iniciales del nombre, fecha de publicación, la puntuación y el título. Si, por ejemplo, esto es un trabajo de grado, acá le está faltando la información si es un trabajo de pregrado, de maestría, para qué universidad fue publicado, ¿cierto? Entonces lo podemos utilizar, pero la idea es que complementemos esos datos. Listo. Otro porcentaje de error que puede tener también esta referencia es que miren que a veces me aparece la información en mayúscula, ¿cierto? Todos los datos en mayúscula. Esto hay que modificarlo. O a veces ese generador automático me confunde el segundo nombre con el apellido o el apellido con un segundo nombre. Entonces, podemos utilizar la herramienta, pero debemos de complementarla también. Bueno, listo. Miren, por ejemplo, este ejemplo. Tiene apellidos del autor. Me organiza, bueno, organiza cada uno de los datos, apellidos del autor, iniciales del nombre, fecha de publicación, la puntuación, el título, el artículo, por ejemplo, el nombre de la revista está en cursiva, así me lo pide la norma. Tengo volumen, tengo número, tengo páginas. Miren que es bastante completo, ¿cierto? Pero miren que para los trabajos de grado, por ejemplo, estos que están en repositorios, hay uno, bueno, en este caso sí me dice que es una tesis de maestría, pero la mayoría solo me muestran los 3 datos iniciales que les mencioné. Entonces podemos utilizar la herramienta, pero debemos de complementar la información. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, yo no tengo preguntas, No, gracias. gracias, yo tampoco. Listo. Bueno, les mencionaba entonces que a veces desde acá, desde la web, desde Google Académico, encontramos que el documento se encuentra en páginas que nos pide pagar por la información y a veces logramos evidenciar que está entonces en una de las bases de datos que tenemos suscritas. ¿Cómo vamos a ingresar? Voy a abrir una nueva pestaña
y voy a ingresar a tda.edu.co. Listo. Vamos a esperar que me cargue. Listo. Vamos a tener dos formas, dos rutas de acceso a las bases de datos. La primera es desde esta opción de usuarios y desde la opción Campus TDA. Una vez ustedes ingresen al campus con el nombre de usuario que tienen asignado, con la contraseña, a ustedes les aparece un fondo blanco con el logo del Tecnológico de Antioquia en la parte izquierda y pues con un título en la parte derecha que dice Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Ese clic a esa opción de bases de datos los lleva directamente a la página donde están todas las bases de datos juntas. Como yo tengo dificultades para acceder al campus, vamos a ingresar por otro sitio, ¿cierto? A veces también final de semestre, la página del campus está colapsada o le están haciendo actualizaciones en algún momento del semestre. Por alguna razón no podemos ingresar. ¿Qué otra opción tenemos? Desde tda.edu.co ingresamos a la opción de micrositios e ingresamos a la opción de biblioteca. Diana, discúlpame, ¿qué página dijiste esa última? Desde tda.edu.co, ¿Sí? en este menú de micrositios y desde la opción de biblioteca. Ah, ok, ya lo vi, gracias. O también podríamos ingresar desde este menú, que está al lado de usuarios, y la opción de bases de datos. Pero esas bases de datos igual todas nos van a llevar como al mismo punto, al mismo lugar. Ok, gracias. Listo. Bueno, desde biblioteca, entonces acá tenemos los diferentes servicios. Entre ellos quiero mencionar este primer servicio que es nuevo, es relativamente nuevo, está hace un mes, es digitalización de la colección de libros y revistas físicos. Por cuestiones de derechos de autor, hay muchos libros, hay pues muchas revistas que son base de pronto para un área, para una materia y que únicamente está en ese formato físico, que no se encuentra en internet, que no se encuentra en las bases de datos, pero sabemos que está en biblioteca, porque muchos docentes en el momento que hacen su planeación del semestre, ellos incluyen muchos documentos, capítulos del libro y materiales de biblioteca. Como por esta situación actual todo está digital, todo está virtual, desde biblioteca nos ofrecen la opción de escanear ese capítulo del libro, escanear ese texto que necesitamos y que nos envíen la información. Si ustedes le dan clic a este servicio, pues allí les informan brevemente qué datos envían y ellos ya entonces escanean esos datos y nos envían ese documento. Tenemos las bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Esa es la que vamos a mirar en este momento. Pero miren que también tenemos bases de datos gratuitas, ¿cierto? Tenemos la libertad de buscar desde Google, Google Académico, desde bases de datos, desde cualquier lugar, teniendo en cuenta como esos datos que les mencioné al principio. ¿Cuál es la diferencia entre bases de datos gratuitas y las que están en suscripción? Que las que están en suscripción, algunas revistas e investigadores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación, publican primero en esas bases de datos, ¿cierto? En esas revistas de impacto están suscritas a estas bases de datos por suscripción.
que por eso cuando buscamos en la web y encontramos esos títulos especializados, esos títulos muy específicos, por eso se encuentran en estas bases de datos. Sin embargo, ambos tienen información muy buena. Hace varios años se le está apostando a todo lo que es acceso abierto. Entonces, desde base de datos gratuitas, también aplican esos artículos que tienen ese proceso de investigación riguroso. Dayana, Hola. disculpa una pregunta, pero entonces, ¿en las suscritas hay que pagar o no tiene nada que ver, digamos, las gratuitas con las suscritas en que haya un pago? Listo, pues en términos generales, la información que encontramos en las bases de datos suscritas, si las buscamos, digamos, en la web general, sí debemos de pagar por esa información. En este caso, ya el Tecnológico de Antioquia está pagando por esos documentos y por esa suscripción a esos documentos. Esa, digamos, es la ventaja que tenemos nosotros, por ejemplo, o sea, por eso estamos haciendo como la capacitación para mostrarle a los estudiantes y a los docentes que ya no tenemos como esa barrera de tener que pagar por esa información porque ya el tecnológico nos está apoyando desde la parte de la educación y de la información que ya está pagando por esos documentos en suscripción. Igual cuando, por ejemplo, buscamos títulos muy precisos, muy específicos o búsquedas muy complejas, es más probable que las encontremos desde este lugar. Pero nosotros no tenemos que pagar nada por eso. Incluso como egresados van a tener acceso a esas bases de datos y ya les muestro, por ejemplo, cuál es la que más podrían necesitar. Gracias, muchas gracias. Listo. Bueno, desde estos cuadritos también se ven los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, desde reglamentos, guías, miren las bases de datos en suscripción. Esta opción naranjada, que es el cuadrito naranjado que me dice consulta de materiales bibliográficos, allí es donde buscamos esos libros físicos, esos documentos físicos que se encuentran en biblioteca y si sabemos que el libro está en biblioteca, ya podríamos hacer uso de la digitalización de esa información, ¿cierto? Que nos escaneen esas páginas y nos envíen esos datos. Y finalmente tenemos entonces este blog, que es ya la parte de lectura, literatura y escritura que tiene la biblioteca, ¿cierto? Como esa parte cultural. Bueno, vamos a abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Bueno, esta ruta que les estoy mostrando es un poco más larga que la del campus, ¿cierto? Recuerden que ustedes ingresan a campus y a un solo clic tienen ya la página donde están las bases de datos. Esta está un poco más larga, pero igual nos va a llevar al mismo sitio. Acá me muestran las bases de datos por separado. Me muestran un video de ayuda para buscar en cada una de ellas y tengo el primer botón que aparece en cada una, ese link A es el que me va a llevar a esa página donde vamos a ver todas las bases de datos juntas. Acá me las muestra como si fuera link directo a esa base de datos específica, pero podemos seleccionar cualquiera de esos links de ingreso porque nos va a llevar a la página donde están todas. Listo. Ahora sí, esta es la página donde vamos a tener todas las bases de datos juntas. Una recomendación, pues si la quieren utilizar, yo la utilizo y es que miren que donde está el link de la página o la URL, hay una estrellita acá en la parte derecha. Yo selecciono esa parte, esa estrellita, esta herramienta. Esa herramienta me guarda la página como favoritos y por eso miren que la tengo en esta barrita de búsqueda. Entonces podemos simplemente abrir el navegador,
¿cierto? Cuando necesitemos investigar, seleccionamos el botón que guardamos con esa estrellita y miren que nos ahorra todo el ingreso, ¿cierto? Vamos directamente a ella. ¿Qué nos está mencionando? ¿Qué nos está informando acá? Que vamos a ingresar con el mismo nombre de usuario del campus, pero vamos a ingresar con el documento de identidad. Entonces, mismo nombre de usuario y número de documento de identificación. Acá también me está indicando esos datos para ingresar. Listo. Y acá ya tenemos todas las bases de datos juntas. Las tenemos gratuitas porque ya la universidad está pagando por la suscripción a esta información. Si, por ejemplo, estábamos buscando en Google, encontramos el título que sí o sí nos hace falta, que sí lo necesitamos, y vimos, por ejemplo, que estaba en la base de datos de Procast o que estaba en la base de datos de EBSCO, pues yo puedo ingresar a las bases de datos e ir directamente a la base de datos donde vi que estaba el documento y desde allí buscarlo, recuperarlo, puedo leerlo, puedo descargarlo, pero miren que ya lo tenemos de forma gratuita. Bueno, acá rápidamente les voy a mencionar para qué sirve cada base de datos, para que miremos cuáles nos funcionan y cuáles no. ¿Cuál va a ser la idea? Que revisemos una base de datos especializada en comercio internacional, que ya la vamos a mirar, ya vamos a mirar qué contenidos tiene, que les recuerdo que lo pueden utilizar como estudiantes, como docentes, como egresados. Y vamos a mirar alguna de las bases de datos multidisciplinares, que son las que siempre utilizamos, que sí o sí vamos a encontrar estos artículos de revista. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Son multidisciplinares, o sea que encontramos información de todas las áreas del conocimiento, y aclaro que en cada una de ellas se encuentra diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si yo buscando este tema, por ejemplo, solo encontré acá 5 libros o 2 libros y ninguno de esos me ayuda como a mi investigación, puedo revisar en la otra, puede que encuentre 10 o 15 o puede que en otra encuentre 100, pero en alguna de ellas vamos a encontrar como esos textos que sí nos aporte a lo que estamos buscando. Entonces, los dos primeros, libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos nos brindan información muy puntual sobre empresas, sobre productos, sobre sectores, importaciones, exportaciones, normativas, cantidades de dinero y otros datos pues ya especializados como en esta área a partir de diferentes módulos. Por ejemplo, Experta, Legismóvil y Arancel también hacen parte del Legiscomex, solo que pues por facilidad de nosotros nos permiten como ese acceso directo a casi por separado. Donde Experta nos muestra como puras noticias relacionadas al área. Legismóvil ya es como la aplicación que tenemos también para eso, pero ya desde el celular. Y el arancel, todo lo que tenga que ver con arancel. De hecho, toda la información que se encuentra acá es también muy específica, es muy amplia, entonces por eso pues como separaron como esa herramienta aparte para que abramos directamente esta y de allí ya se nos empieza a desplegar más información. Ahorita vamos a revisar entonces Legiscomex. Listo. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas.
La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas del conocimiento, pero Legex.info aplica para todas. Si yo estoy haciendo un proyecto, si estoy haciendo una investigación, quiero ver ese artículo, quiero ver esa jurisprudencia, quiero relacionarla a esa parte legal, desde acá lo podemos encontrar. Nosotros cuando buscamos leyes en pues, alguna ley o alguna norma en Internet, nos aparece 15, 20 resultados que me dicen que es la más actualizada, que es la información más específica, y cada una me brinda información diferente y me parafrasean también esa ley, ¿cierto? Esa norma. Desde estas bases de datos jurídicas, las fuentes son entonces las oficiales, nos muestran la información más actualizada con todos los cambios que de pronto haya tenido. O sea, me muestra como ese registro y ese cambio, pues cada uno de los cambios que se le hayan realizado. Listo. Atención pues con que estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las que vamos a utilizar siempre, donde sí o sí vamos a encontrar información, en especial artículos de revista, pero también podemos encontrar libros, capítulos de libro, trabajos de grado, noticias, conferencias y demás. Son multidisciplinares, entonces encontramos información de todas las áreas y recuerden que en cada una tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas 6 bases de datos son Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar en su mayoría artículos de revista. Bueno, ¿cuál es de pronto la variación que tienen estas 6? Que Scopus no me recupera el texto completo. Scopus es base de datos referencial. Esta solo me recupera título, resumen, palabras clave, autores, referencias bibliográficas, pero no me recupera el texto completo. ¿Por qué lo utilizamos? Porque Scopus es la base de datos más grande que me permite a mí como puntualizar también esos títulos a partir de sus filtros, que es la base de datos que más filtros tiene, y es la única base de datos que me va a ayudar a analizar la información, ¿cierto? Ahorita si quieren también podríamos revisar. Si yo encontré ese título en Scopus o esas bibliografías en Scopus que yo quiero utilizar para mi investigación, puedo buscar el título en Google Académico, entre comillas, y ya ubico dónde se encuentra el documento, si está en acceso abierto o si está en alguna de estas bases de datos por suscripción. Listo. Bilex y Notinet, bases de datos normativas relacionadas también con legex.info, desde fuentes oficiales. La diferencia es cómo me presentan la información, que cada base de datos me muestra como diferentes filtros y pues me muestra la información diferente, pero son datos oficiales, ¿cierto? Y es el texto oficial también que se encuentra allí. Es más, o sea, lo que cambia es como la forma de búsqueda en cada una de ellas. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Acá encontramos información de todas las áreas. Si queremos vincular el área de nosotros, el proyecto que estamos haciendo, queremos saber cómo enseñar un tema a los estudiantes, desde acá entonces encontramos esos datos. Listo. Gale, ebook 724. Alfa Omega y Bibliotecnia, bases de datos de libros electrónicos, junto con los dos primeros, ¿cierto? Multidisciplinares, diferentes resultados, diferentes títulos en cada uno. Y finalmente, Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita enfocada al marketing. Esta nos vincula a temas de administración, de gerencia, información, comunicación, tecnologías, pero enfocado al marketing. Esta es la única que nos pide como un nombre de usuario y contraseña, pero miren que acá sobre este cuadrito tenemos esos datos.
¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, alguna base de datos que quieran que revisemos primero o alguna que ya hayan revisado y que hayan tenido dificultades para encontrar información? A ver, chicos, Hola, eh, Hola. pues la verdad, eh, ahí yo he leído algunas cositas y he tratado de descargar, pues por ejemplo, libros, pero los libros, cuando uno descarga, o sea, no se descargan en realidad en el PC, sino que se descargan en la misma nube, o sea, están ahí en la misma base de datos. O sea, es como un estilo de guardar, más bien como en favoritos o cosas así, porque en realidad no se descarga. O pues al menos los que yo he hecho. Por ejemplo, yo he entrado a Alfa y Omega mucho y he tratado de descargar unos libros de programación y no, o sea, se guardan ahí mismo en la base de datos, pero no descargan. Listo. Por derechos de autor, miren que, por ejemplo, los libros que aparecen acá suscritos no los encontramos en acceso abierto, ¿cierto? Sino que la universidad como que crea esa suscripción. Cada base de datos igual es diferente, entonces nos permite leer el texto completo y para guardar o para descargar nos permite un porcentaje nomás del libro por cuestiones de derechos de autor. La descarga en cada base de datos va a ser diferente. Por ejemplo, en Alfa Omega, que te descarga, digamos, ese libro, creo que allí es donde descarga como un programa especial donde queda almacenado el libro, o no, o este no es el del que te descarga un programa adicional. No, ese, pues no descarga un programa adicional, se guarda ahí mismo en la base de datos, o sea, pues como en sus favoritos, digámoslo así. Cuando usted la Listo. descarga, se guarda en los favoritos. Listo. Por ejemplo, algo que pasa entonces con esta, cuando uno lo descarga. Ello nos guarda como ese acceso directo desde el computador, ¿cierto? Y cuando lo abrimos, pues desde el escritorio, y cuando lo abrimos, nos abre la página de internet. Por derechos de autor también hay bases de datos que no permiten la descarga, como ebook 724, y hay otros que esa descarga es como un préstamo, ¿cierto? Que me la hace por 5 días, por 7 días, por 15 o 30 días que me permite esa descarga. Por ejemplo, lo que mencionas de que te abre una, pues que te vuelve a abrir como la página, eh, realmente sí es una descarga porque si tienes internet y abres la página, pues te abre directamente la base de datos de Alfa Omega. Pero si no tiene internet y va a abrir ese documento que tiene descargado, la página que le abre es como un documento a texto plano donde tiene el acceso a todo el texto, pero no tiene el acceso a las herramientas. Igual desde Alfa Omega, creo que también viene siendo como una especie de préstamo. Hay otras bases de datos que sí permite descargar el documento, ¿cierto? Descargarlo, por ejemplo, en PDF, pero por derechos de autor solo nos descarga un porcentaje de ese texto. Dayana, disculpa, pero entonces, por ejemplo, en este caso, nos serviría más la opción de que usted nos habló antes de iniciar, que es la nueva herramienta que sacó la universidad en donde ellos escanean el libro y nos lo pueden enviar. Ahí sí sería, digámoslo, un escáner del libro completo o también solo sería una parte del mismo. Listo, por derechos de autor sería solo un porcentaje del libro. Por ejemplo, ustedes cuando solicitan, digamos, el libro que necesitan, a ustedes les envían el índice o la tabla de contenido y ya uno dice cuál o cuáles capítulos quiere, porque por derechos de autor solo están autorizados a escanear una parte, porque si se escanea todo queda como plagio, ¿cierto? Queda como reproducción del mismo libro y ya traería como consecuencias legales. Listo. ¿Tienen de pronto otra pregunta o algo adicional que quieran saber?
Listo. Listo, en este momento abrí la base de datos del Legiscomex. Bueno, esperemos que me cargue bien, para que me escuchen bien. Listo. Abrí entonces la base de datos de Legiscomex, especializada en comercio internacional, donde nos brindan información muy puntual. Lo primero que nos aparece desde esta base de datos es esta opción de productos, ¿cierto? Sin embargo, vean que tenemos la normativa, directamente fuentes oficiales correspondientes al área, noticias también. Bueno, estamos en la opción de productos. Vamos a bajar la página y esta base de datos, por ser especializada, vamos a buscar de forma diferente a las otras multidisciplinares que ahora vamos a mirar el ejemplo. En Legiscomex tenemos una ventaja, tenemos un video de ayuda como para cada fase de la búsqueda que estemos realizando. Tenemos acá la opción del video y acá miren que no nos está apareciendo como tal el cuadrito de búsqueda donde incluimos las palabras, sino que nos está organizando la información por diferentes módulos. Estadísticas de comercio exterior, normativa listante. Recuerden que el arancel lo tenemos desde bases de datos, pues desde las bases de datos completas, que es un acceso directo y un acceso más completo. Análisis de mercados internacionales, acuerdos comerciales, régimen de aduanas colombiano. Miren que cada módulo, aparte del título, tiene como la descripción. Por ejemplo, guía de importaciones, exportaciones y cambios. ¿Qué voy a encontrar? Normatividad y regulación del comercio exterior en Colombia. Oportunidades comerciales, mercados potenciales para la venta o productos de insumos o maquinarias. Esto nos empieza entonces a hacer gráficos por países, por empresas, por sectores y productos. Tenemos ranking de importaciones y exportaciones, información financiera de empresas. Esta parte sí es como de artículos, como esos textos básicos del área que necesitamos, simulador de formularios y calculadoras y demás. Tenemos también las noticias más actualizadas respecto pues como al área y a todos estos procesos. Y bueno, y tenemos videos. Cada base de datos me ofrece a mí cositas adicionales, herramientas adicionales. Vamos a abrir uno de estos módulos como ejemplo. Les recuerdo que yo no soy como experta en el área, pero estas plataformas son lo suficientemente amigables para que entienda qué es lo que me está pidiendo y cómo ir de pronto navegando desde acá. Supongamos que el tema que estamos buscando o ese reporte que estamos necesitando, no tenemos claro en qué módulo buscar, ¿cierto? O estamos haciendo el ejercicio de buscar en algunos y no estamos teniendo resultados positivos. Miren que en la parte inferior derecha tenemos este loguito de WhatsApp. Este logo de WhatsApp me va a permitir a mí chatear con una persona experta en el área, experta en la base de datos, donde le puedo hacer la consulta, preguntarle dónde puedo encontrar eso que estoy buscando o mencionar si tengo algún problema para recuperar esa información, para recuperar ese reporte o con alguna herramienta. Y esta persona nos puede solucionar a tiempo real. Igual tienen un horario de trabajo, creo que es hasta las 5 de la tarde, pero si estamos haciendo la investigación por la noche o un fin de semana, pues podemos dejar el mensaje y la persona nos va a recuperar esa información y nos va a solucionar, digamos, eso que estamos necesitando. Vamos a abrir, por ejemplo, información financiera de empresas.
que pues me parece que es una de las más amigables. Creo que a partir de esta puedo mostrar cómo sería la búsqueda en las demás bases de datos, perdón, en los demás módulos de esta base de datos. Tengo la opción de ver más información. Acá veo un video que me indica cómo voy a buscar allí y qué voy a encontrar allí. Y tengo la opción de ingreso. Vamos a ingresar. Listo. Bueno, esperemos que me cargue. Listo. A mí cada módulo, como me va a recuperar información totalmente diferente, cada módulo me va a pedir diferentes datos, ¿cierto? Como me hace un análisis diferente, me pide diferente información. Miren que me muestra lo que voy a encontrar, ¿cierto? Estado de pérdidas y ganancias, situaciones financieras, facilidad de revisar los rubros y tengo el video de ayuda. Recuerden que seleccionamos la opción de estado financiero de empresas. ¿Cuáles empresas? Empresas colombianas que tengan una razón social. Acá, ¿qué me está pidiendo? Dos daticos básicos. La información más actualizada, que sería del 2018 al 2019, y el NIT de la empresa. Si yo no me sé el NIT, puedo escribir el nombre. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra éxito. Y vamos a esperar, ahora sí, escribimos la palabra y acá miramos las opciones, ¿cierto? Las diferentes empresas que tienen la palabra éxito y su respectivo NIT. Lo mismo va a pasar con cuando esté buscando productos, cuando esté buscando, no sé, diferentes datos que me piden como ese código particular, que si yo no me sé ese código, pues empiezo a escribir el nombre o la palabra y ya selecciono entre las opciones. Voy a seleccionar ejecutar reporte. Listo. Listo. Y acá los diferentes, o sea, lo que me está, el reporte que me está recuperando, tengo las diferentes opciones, me las separa acá, desde la parte superior, me las va como agrupando. Acá lo primero que tengo es la hoja de vida, los datos pues ya de la empresa, el celular, el correo electrónico, la razón social, la dirección y demás. Estado de situación financiera. Listo. Algo adicional y digamos el plus que tiene también esta base de datos son las gráficas. Muchas veces somos más visuales, entendemos más como este tipo de información a partir de estas gráficas y diferentes docentes han mencionado que para su vida profesional han pagado de forma particular estas bases de datos, ¿cierto? O algunas similares para poder trabajar y estas bases de datos valen pues como pues un par de millones, 1, 2, 3 millones, depende de la base de datos que sea. Recuerden que ustedes como egresados van a tener acceso a todas estas bases de datos suscritas durante su estudio y cuando termine. Miren que acá me está haciendo comparativos por años, los activos de 2018 y de 2019, los pasivos, patrimonio. Miren que me aparece también la cantidad de dinero específica. Bueno, activos 2018, activos 2019. Tenemos la gráfica y tenemos también una tablita donde también nos están explicando esa información, ¿cierto? A veces pues no revisamos, digamos, bien la información desde las gráficas. Tenemos la tabla y podemos ir desplegando más información. Los activos 2018, 2019 y el análisis y el comparativo de ambos años. Los activos corrientes, y miren que ya me empieza a mostrar otros datos. Efectivos, cuentas comerciales por cobrar, activos por impuestos corrientes, ¿cierto? Listo. Tenemos los rubros, tenemos estado de resultados integrales,
por cada uno de los años, los ingresos, costo de ventas, ganancias brutas. Miren entonces también la tablita con su respectivo análisis y comparativo. Más gráficos, comparaciones de ROE, neta final, indicadores financieros. Listo, capital de trabajo, apalancamiento en cada uno de los años, su participación también. Bueno, tenemos todos estos daticos. Nos gustó esta información, la necesitamos para nuestro trabajo, listo. Desde la parte superior derecha tenemos la opción de descarga. No solo desde esta parte, como cada módulo me brinda información financiera, y información específica, cada uno me va a permitir la opción de descarga desde diferentes puntos. La idea es como observar bien qué herramientas tengo para trabajar entonces con esta información. Bueno, voy a cerrar, por ejemplo, esta opción del análisis de la empresa. Miren que desde un mismo módulo tengo acá 3 opciones. Acá miramos solo la hoja de vida de la empresa. Vamos a revisar los sectores. Mire que para los sectores ya me pide información diferente. ¿Qué año quiero evaluar? Casi siempre utilizamos el año más actual. El macrosector, supongamos que queremos la parte de comercio o la parte agropecuaria. El sector, listo. Miren que acá me está pidiendo que digite el SIU. Si yo no me sé ese datico, ese numerito, puedo entonces empezar a escribir la palabra. Y miren que me aparece el código, pues esos numeritos con cada una de las opciones. Vamos a decir que queremos guía, cría de ganado porcino. Ejecutamos el reporte. Listo. Y miren que la información es diferente. Acá me está organizando por ingreso de actividades ordinarias. Puedo pedirle que me haga este análisis por los activos, por los pasivos, por la ganancia bruta. E igual miren que acá me está organizando por empresas, ¿cierto? Acá me dice entonces qué es lo que me está evaluando, cuáles son los datos iniciales que puse, qué es lo que estoy comparando, y me empieza a mostrar cada una de las empresas y su respectiva cantidad de dinero de acuerdo a esa participación. Sigo bajando, tengo entonces acá los datos ya de las empresas, ya más detallado, con más información, activos, pasivos, ganancia bruta, la pérdida de las ganancias, indicadores, bueno. Tenemos la opción también de descarga, podemos evaluar diferentes datos. Miren que hay algunos módulos que me hablaban por ranking de, pues como comparativos por países, comparativos por productos, dónde es mejor importar, dónde es mejor exportar. Y miren entonces que podemos, pues que cada uno nos va a brindar información diferente. Hay algo adicional que quiero mencionar. Voy a volver a la parte de productos. Listo. Listo, yo tengo acceso a toda la información de forma gratuita y de forma completa, ¿cierto? Hay algo particular con el simulador de formularios y calculadoras. Voy a ingresar acá. Listo. Listo. Simulador de formularios. Miren, y de calculadoras. Tengo calculadora para derechos e impuestos, para medidas, para divisas. Tengo formularios de exportación, importación y tránsito. Por ejemplo, queremos exportación. Para exportación nos aparece cada uno de estos formularios. Proceso aduanero, factura comercial, lista de empaque, traslado de mercancías y demás.
Supongamos que queremos seleccionar alguna de ellas. Miren que en la parte izquierda yo voy a tener un formulario. Pues acá me dice, por ejemplo, que es el formulario de la DIAN. Ese formulario es la réplica exacta del formulario que esté funcionando en este momento en esa entidad. Hay algo particular que pasa con eso. Podemos abrir el formulario, le damos clic a cada uno de los cuadritos y el mismo formulario me explica qué información ingreso en cada una de ellas. Pero vamos a abrir, por ejemplo, factura comercial. Listo. Listo, miren lo que ocurrió. Miren que seleccioné el formulario que quería y me aparece esta página que me pide un correo y una contraseña. Como estos documentos son tan delicados, o sea, yo no puedo llevar un formulario que diligencié desde acá y llevarlo a la DIAN, porque ellos de forma interna tienen como ese control de esos formularios y de esa información. Estos formularios, a pesar de que es la réplica exacta, solo nos lo están mostrando para como con fines académicos, ¿cierto? Por lo mismo que esta información es tan delicada, a mí me están pidiendo acá un ingreso. Puedo seleccionar la opción de registrarme, o sea, yo me puedo registrar dentro de la plataforma. Tengo la opción de registrarme acá arriba. Tengo la opción de registrarme debajo del botón ingresar. Vamos a registrarnos con el correo institucional, porque recuerden que si, por ejemplo, yo ingreso con el correo normalito, el mío pues personal, esa página me puede pagar por esa suscripción o por ese ingreso. Desde este registro con el correo institucional, esa partecita de TDA ya me la va a reconocer. Entonces, la plataforma me permite generar un registro que ingreso con correo, ingreso con contraseña y ya tendría acceso al documento completo para llenar los datos, para descargarlo y demás. Solo me están pidiendo registro, solo para ese módulo, por el tipo de información tan delicada que tiene, pero tenemos el acceso a él sin pagar nada. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo quería hacer dos preguntitas. Una es más que todo como por curiosidad, y es que si en estas páginas también encontramos información en otros idiomas, o si de pronto ellas ofrecen algún tipo de sistema de traducción, por ejemplo, si queremos traducir la información. Y lo segundo es que como egresados contaríamos con algún usuario o alguna contraseña para poder ingresar, o simplemente podemos ingresar a la página del tecnológico, seguir pues como todas las instrucciones y realizar las consultas. Listo. Bueno, respecto al idioma, por ejemplo, para estas bases de datos especializadas y para las bases de datos normativas, para las especializadas, para las normativas y para la de libros electrónicos, es recomendable buscar en español, ¿cierto? Porque la mayor parte de la información es en español. Por ejemplo, las especializadas tienen más información colombiana y los libros, en su mayoría, pues hay traducciones pues también de libros importantes. Sin embargo, hay libros que también pueden ser pues en otros idiomas, que digamos son fundamentales para el área, y esos pueden estar en otros idiomas. Pero en esos de libros, páginas especializadas y normativas, es recomendable buscar en español. Ya rápidamente voy a hacer también como otro ejemplo en una de estas bases de datos disciplinares, que en su mayoría son artículos de revista. Como los países que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia, y el 75% de la información académica es en inglés,
es recomendable buscar en inglés. Y ya vamos entonces como a mirar la diferencia de cuando buscamos en inglés o en español artículos de revista. Pero para estas especializadas y libros electrónicos en español y para estos artículos de revista en inglés. Y como egresados, no estoy segura si ustedes quedan con el mismo nombre de usuario o si solo les cambian al final egresado@egresado.tda.edu.com. Igual, una vez ustedes se gradúen, pues revisan de pronto esta información con la facultad, porque ustedes van a tener todavía acceso al correo institucional y van a tener siempre el acceso a estas bases de datos. Estas bases de datos pueden cambiar, o sea, puede que el otro año, por ejemplo, no se suscriba a alguna de estas bases de datos porque de pronto perdió ese factor impacto por alguna razón, pero la idea desde biblioteca es como siempre alimentar esto, antes complementar y ampliar más como esa oferta de información que tenemos, pero vamos a seguir teniendo acceso a esto, a todos estos servicios, tanto de biblioteca como servicios institucionales. Ok, muchas gracias. Listo, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Me recuerdas, Listo. porfa, cuáles de los repositorios es como más especializado en temas de psicología? Listo. Bueno, los repositorios son plataformas de diferentes universidades, ¿cierto? El Tecnológico de Antioquia también tiene pues repositorio y desde la web encontramos los demás. Si de pronto te estás refiriendo como a estas bases de datos, para psicología va a aplicar las bases de datos multidisciplinarias, que pueden ser las de libros electrónicos como Ecoediciones, el libro SSO, Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia, ¿cierto? Allí encontramos libros electrónicos de todas las áreas del conocimiento, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos de acuerdo a la búsqueda que estemos haciendo. Y bases de datos multidisciplinares, en especial para artículos de revista, son estas de Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? En estas bases de datos siempre vamos a encontrar información de todas las áreas del conocimiento y aplica lo mismo. En cada una encuentro información diferente. Si en Springer no me gustó los títulos que encontré o solo encontré 5 títulos de psicología, puede que en ProQuest encuentre 30, 60 y en Cengage puedo que tenga 300, ¿cierto? Igual todo esto de la investigación es como prueba-error. La idea es que a partir de la búsqueda, por ejemplo, a partir de los títulos que yo esté encontrando en una, puedo mirar si sigo buscando en esa o si cambio base de datos. A veces hay unas que tienen muchos resultados, pero pero ninguno me está como dando como esos datos que yo necesito, y puede que otra que no tenga tantas publicaciones del área, puede que esos poquitos que tenga suscritos sean los más importantes. Entonces, la invitación sería que revisáramos cada una de ellas y a partir de los resultados miramos si cambiamos de base de datos. Listo, muchas gracias. Listo. En este momento abrí la base de datos de ProQuest, ¿cierto? Base de datos multidisciplinar, encontramos artículos de revista y a partir de este ejemplo vamos a saber cómo buscar en las demás bases de datos. Cada base de datos me va a mí a ofrecer una herramienta adicional. En este caso, los filtros. Si quiero buscar un artículo de revista, un libro, una tesis, o si yo ya sé exactamente cuál es el texto que voy a buscar. En este caso, vamos a pegar la misma búsqueda. Vamos a optimizar tiempo, vamos a utilizar también las comillas, vamos a utilizar como esos datos adicionales que les mencioné al principio.
de que las comillas aplica para que, para que esta plataforma no me busque las palabritas por separado, sino que me busque exactamente los títulos o los contenidos que tengan ambas palabras juntas. Listo. Vamos a esperar. Listo. Listo, tengo 245 resultados. Porque a veces yo busco en español y me aparecen temas en inglés, ¿cierto? Títulos en inglés. Porque hay revistas que tienen como requisito que título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, ¿cierto? Pero miren que me aparece mucha información en inglés. Hay algo que quiero aclarar para estas bases de datos. Estas bases de datos son revisadas, pues estos artículos, estos documentos son revisados por expertos en el área. Las revistas que están suscritas a estas bases de datos son bastante rigurosas o tienen pues muchos requisitos antes de aceptar un artículo. Entonces, como son tan, pues así como tienen muchos requisitos para aceptar un documento, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. ¿Cómo así que los metadatos? Título, resumen y palabras clave. Si yo me equivoco en una sola palabra, si yo pongo una letra más, si yo omito una letra, si yo puse una tilde al revés, si no puse una tilde, todo este tipo de información me puede generar 0 resultados. Este es el error más común. Llegan las personas a preguntar por qué tienen 0 resultados en cada una de ellas y es por eso, porque estamos acostumbrados a que Google nos hace como la corrección de la palabra, nos dice usted quiso decir esto y nos muestra resultados. Acá no. Esto, por ejemplo, que estamos viendo acá, es una actualización reciente que tuvo la aplicación, la plataforma, pero no es del todo efectiva porque ya he hecho pues como varios ejercicios y por una letra adicional, por ejemplo, si transformacional tuviera una A de más, una L de más, no me recupera textos. Bueno, vamos a hacer algo con el idioma. Así como no me entiende algunas palabras que estén mal escritas, tampoco me va a traducir automático como esos términos que estamos buscando, a menos que tenga en ambos idiomas esos metadatos que mencioné. Voy a abrir una nueva página y voy a buscar traductor académico. Listo. La idea es que nos desacostumbremos al traductor de Google. Google pues cumple con su función de traducir, ¿cierto? Pues lo utilizamos siempre, pero este no me reconoce a mí muchas veces algunas palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes textos. O me puede dañar la gramática del texto, pues me desordena las palabras, terminamos leyendo ideas confusas, ideas absurdas, y no es porque el documento sea así de confuso o de absurdo, sino porque me hizo mala la traducción. Listo. Por ejemplo, este es uno de los traductores que yo más utilizo para textos académicos. Me parece más confiable. Él me hace una traducción exacta de la palabra a las palabras que estoy ingresando. Y como también tiene un tesauro integrado, un tesauro es este que me dice, bueno, pues que me recomienda como otras palabras. En especial porque muchas veces buscamos con un lenguaje natural. Acá abajo eh, me estaría apareciendo alternativas y mostrándome otras formas de búsqueda. En otras capacitaciones ha sido más efectivo revisar esos términos técnicos o científicos que este traductor me sugiere. En este caso, solo me mostró una traducción. Vamos a mirar cómo esos 245 resultados van a cambiar. Listo.
Listo. Miren que de 245 documentos a 11.714 es mucha diferencia. Entonces, para estas bases de datos multidisciplinares de artículos de revista, va a ser más recomendable buscar en inglés, de acuerdo al tema que estemos buscando y prueba-error. Si estamos buscando en español y no estamos encontrando esa información específica, buscamos en inglés o revisamos qué es lo último que se ha publicado en español y qué es lo último que podemos encontrar en inglés, porque muchas veces leemos textos en español y estamos esforzándonos en construir nuevo conocimiento sin saber que esa información ya estaba y que podíamos avanzar más en el tema. Bueno, les recuerdo que tenemos los filtros en la parte izquierda. El orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo quiera. Si yo quiero filtrar directamente que de este tema solo quiero tesis, o solo quiero libros, o solo quiero periódicos, pues aplico primero esta. Si quiero saber lo último que se ha publicado, ¿cierto? En uno de estos años sugeridos o en el intervalo de fechas, quiero saber qué es lo último que se ha publicado, qué se está publicando en los últimos 5 años del tema y después mirar qué temas son, podemos aplicarlo. Acá tengo muchos filtros, por eso les digo que es uno de los ejemplos, pues esta plataforma es uno de los ejemplos más claros. Tengo países. ¿Quiénes son los países que más publican? ¿Cierto? Miren, Estados Unidos, China. Ah, bueno, para mi investigación quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre el tema. Selecciono más, busco ese datico y lo puedo entonces filtrar. Entonces, ¿en qué orden filtramos? Como queramos. Si queremos saber primero, pues especificar el país de donde queremos la información, o si queremos la más actualizada, o esta parte es la más importante, que es esta opción de asunto. Bueno, si bien les estoy mostrando un traductor para traducir parte del texto, para traducir la búsqueda, yo en estas plataformas sí voy a traducir, ¿cierto? Miren que son en inglés. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla y traducir a español. Listo. Miren que acá con la búsqueda general me está diciendo, bueno, de liderazgo transformacional, las palabras tendencia son liderazgo, que aparecen en 3.000 documentos, después estudios, liderazgo educativo, comportamiento organizacional, gestión, y si selecciono más, me aparecen más temas. Entonces, ¿en qué orden los filtros? Lo que quiera. Si yo primero quiero especificar ese lineamiento del tema específico que quiero buscar, primero selecciono los asuntos, las materias o las palabras clave, que pues cada base de datos me las trata diferente, me las menciona diferente, y puedo yo decirle primero es qué son esas palabritas que quiero encontrar, qué textos específicos y después la fecha o después el país. Ya miraremos qué filtros utilizamos, si los utilizamos todos, si solo utilizamos uno o dos. Bueno, acá me disculparán pues que no estemos leyendo cada una de las palabras. Igual la idea sería que todos los que vayamos a incluir tengan como ese mismo lineamiento, ¿cierto? Y también me disculparán pues que no comprenda como cuáles palabras pueden ir orientadas hacia lo mismo, pero miren que desde palabras clave tenemos temas que muchas veces no se nos ha ocurrido, ¿cierto? Ética, miren que de liderazgo transformacional tenemos ética, tenemos cultura, estilos de gestión, toma de decisiones, también hay pues, el tema de enfermería, de teorías, de gerentes, toma de decisiones. Mire que me aparece colegios y universidades, equipos, creatividad. Mire que son temas que no se nos han ocurrido, que podemos seleccionar todos los que queramos y podemos aplicar. Listo.
Bueno, acá me van a aparecer entonces los filtros que yo incluya. Algo para tener en cuenta. Si yo primero selecciono la opción de años, yo quiero ver lo que se ha publicado en los últimos 5 años, puede que esas palabras tendencia sean diferentes. Como en este caso le dimos prioridad a los temas, vamos a mirar que los últimos 5 años, qué títulos han mencionado esas palabritas. Bueno. Listo, miren que igual vamos disminuyendo, mientras más específicos seamos con el tema, menos resultados encontramos. La idea es igual encontrar resultados que hablen de lo que yo necesito, ¿cierto? A mí no me sirve 5 documentos cualquiera, sino 5 o 10 o 40 que me hablen exactamente de esas características. Y yo en la opción de filtros no tengo la palabra que necesito o esa característica específica, también puedo mencionar esa palabra a un ladito de la búsqueda. Por ejemplo, desventajas, no sé, organizaciones, empresas, todas esas características, si no las encuentro en los filtros, las incluyo en la búsqueda. O puedo incluirlas desde la búsqueda inicial. Bueno, vamos a abrir entonces unos de los documentos para que vayamos entonces terminando. Igual, miren que cada uno de los títulos tiene en la parte izquierda el qué tipo de documento es, si es un artículo de revista, si es un periódico, si es un trabajo de grado. Si, por ejemplo, yo quiero omitir algunos formaticos, pues puedo seleccionar en el filtro cuál es el formato que quiero, si quiero un libro, si quiero un capítulo de libro y demás. Algo que quiero mencionar. Esperen, yo miro algo. Miren que tengo igual acá la lista de resultados. Tengo en la parte derecha, pues como la palabra de texto completo, ¿cierto? Y hay otras que las tengo la palabra texto completo con un candadito abierto, candadito anaranjado. Ese candado anaranjado me dice que si yo busco ese título en internet, voy a poder recuperarlo a texto completo. Entonces, muchas de esas bases de datos que no tienen el candadito, no son de acceso abierto, es que si yo busco en internet, me tocaría pagar por esa información. Desde acá tenemos el acceso completo. Vamos a abrir uno de esos. Vamos a abrir, por ejemplo, este texto completo. Vamos a mirar que igual tenemos ese acceso porque ya ingresamos desde la ruta de bases de datos. Listo. ¿Qué herramientas tengo acá? Y ya vamos a finalizar. Las diferentes bases de datos me muestra algo similar. Tengo el título, tengo los autores, que si le doy clic al autor me muestra las investigaciones del autor. Tengo los datos de la revista. Tengo un resumen y tengo todo el texto completo, ¿cierto? Yo bajo la página y yo ya tengo el acceso a toda la información. Algo particular que mencionaban ahorita, lo del idioma. Esta base de datos y otras dos tienen la opción de traducir dentro del texto. Ese traductor es el traductor de Google. Pues acá lo incluyen porque la mayoría de las personas siguen utilizando este traductor, entonces nos dan como la facilidad de traducir desde el mismo texto. Pero no se hacen responsables por las palabras que pues que no me entienda del texto y por de pronto el cambio de esas ideas o el cambio del sentido del texto, ¿cierto? Los errores que les mencioné ahorita. Pero igual allí tenemos la opción. Y cada base de datos nos regala una herramienta adicional. En este caso tenemos la opción de escuchar el texto, ¿cierto? Miren que acá está habilitado. Listo. ¿Qué más tengo? Tengo elementos relacionados en la parte derecha. Cuando son temas muy amplios, estos títulos pueden que me especifiquen algunos temas de ese macro que estoy buscando. O si es un tema muy específico, tengo 3 resultados, abrí uno que sí me sirve. Este elementos relacionados pueden que me estén ayudando a expandir mi búsqueda y puedo navegar de documento en documento hasta encontrar lo que necesito. Finalmente, bueno, tenemos la opción también de ver en PDF
Listo. Tenemos la opción de ver en PDF. A veces vamos a necesitarlo si vamos a hacer una cita. Recuerden que la cita es lo que yo copio y pego, que incluyo dentro de mi documento, que incluyo quién es el autor y en qué año fue publicado ese documento. Para esto también voy a necesitar el número de la página, ¿cierto? Y para eso necesito el PDF, si voy de pronto a citar. O si es un documento muy extenso, yo no quiero, por ejemplo, todos los días estar haciendo la misma ruta de búsqueda, pues puedo descargarlo también. Miren que tengo la opción de descarga. Importante, revisar el resumen, o sea, para saber si el texto me sirve o no me sirve. Y los detalles o las palabras clave que me muestran algunos sinónimos o algunos términos más especializados que me ayudan a modificar mi búsqueda y a encontrar mejores resultados, ¿cierto? Algunos sinónimos, algunos temas de pronto más específicos. Vamos a tener en cuenta todo eso. Ahora sí, finalmente, ¿qué herramientas tengo? En este caso las tengo al lado del título. Generalmente van sobre el título, pues en otras bases de datos que me muestra la opción de descargar en PDF, de enviar por correo, imprimir, guardar en la nube de Outlook, guardar en la nube del correo de Gmail, o la opción de la referencia bibliográfica, que las bases de datos me la muestran como referencia, como bibliografía, como cita, como exportación de cita o con comillas. Vamos a seleccionar esta opción y me muestra la referencia bibliográfica automática. En este caso me muestra que tiene la norma APA sexta edición, otras bases de datos tienen la séptima. Tenemos acá la información. La idea es utilizar la herramienta y revisar, porque recuerden que todo lo que es automático tiene un porcentaje de error. Y por ejemplo, podríamos utilizar esta referencia y para adaptarla a la norma APA séptima edición, son pocos los cambios que hay. Por ejemplo, omitir esta parte de recuperado de. Miren que la referencia bibliográfica que me genera, digamos, estas fuentes confiables, es muy diferente yo referenciar un artículo de revista con todos estos daticos que me muestra también pues, la calidad del documento a partir de la página TDA, ¿cierto? Que le sacamos la información de bases de datos del tecnológico o que está en alguna revista importante para el área, que citar o referenciar cualquier página que encontremos en Internet, ¿cierto? Que le falte estos datos o que no tengan ese factor de impacto o ese factor de calidad. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que reforcemos? Bueno. No, pues agradecerte por toda la información, muy clara, la verdad. Yo, por ejemplo, no conocía muchas de las herramientas que nos mostraste, más que todo la de Google Académico, pero creo que ya teniendo pues como esa información, se le facilita a uno mucho como estudiante poder encontrar más fuentes de información para poder mejorar en las consultas y para poder tener pues como un poquito más de conocimiento. Entonces, muy agradecida por toda la información. Totalmente de acuerdo, Diana. A mis Listo. muchachos creo que les queda muy bien. Chicos, aprovechen este espaciecito, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Listo. En el momento les menciono que en el chat de esta reunión, en esta conversación, les estoy dejando 3 daticos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales. Demora menos de 3 minutos. Entonces, por favor, me llenan esa información. Segundo, el canal de YouTube donde vamos a montar el documento, donde voy a montar esta grabación por si necesitamos volver a mirar el video o para los compañeros que no se pudieron conectar.
Y tercero, les dejo mi correo para cualquier duda, cualquier dificultad, no sé, cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir. Igual el objetivo, miren que si era como revisar desde una búsqueda simple, que nosotros siempre las vamos a hacer ya búsquedas más especializadas con este factor de calidad, de impacto y que la misma plataforma nos ayude como a especificar y a encontrar los mejores resultados sobre un tema. Entonces, muchas gracias a todos gracias a todos por la, por la asistencia, por la participación, por la atención. Muchísimas gracias y alguna duda, algo que quieran que reforcemos, algún comentario adicional. Dayana, no, muchas gracias. Muy clara la formación. Yo creo que también a mis estudiantes esto les va a servir muchísimo, a nosotros como docentes muchísimo. Para mí es primera vez que la recibo, entonces no, muy buena, muchas gracias, muy clara. Para nosotros igual, Dayana, muchísimas gracias. Igual nos vemos ahorita a las 10, si Dios quiere, con el otro grupo de investigación. Me robo un segundito a mis muchachos, vamos a tener un receso de 20 minuticos, falta un cuarto para las 8, nos vemos a las 8:10 en el link de la clase para que ya hagamos cierre y hablemos del informe que deben de presentar de esta capacitación, ¿ok? Listo, profe. Bueno, Chicos, Dayana. Bueno, Dayana, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dayana. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias. No se vayan sin llenar la evaluación, porfa. Y muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito día y porfa entonces me llenan sus datos de la evaluación. Listo.